Habíamos leído el capítulo 1 y después les dije si iban a leer el capítulo, quería que lean los dos primeros capítulos. Les dije encima algo importante que quería que lean. A ver si alguien se acuerda qué era lo que les pedí que lean en particular del capítulo 2, creo. Creo o está al final del uno o del 2. A ver si se acuerdan. Silenciada. A De ver, la reforma contra reforma. eso por un lado, pero antes de eso les dije que lean algo que era importante antes de entrar, para poder entrar en Galileo. Las tres tradiciones científicas, me pone David. Exacto. Eso era lo que les había pedido que lean. Eso era importante. A ver, ¿quién leyó las tres tradiciones científicas? Si miran el video, ¿saben lo que me da la pauta también? Que si van siguiendo las cosas, la semana pasada yo cargué los videos enseguida para que ustedes los edité rápido, para que los tengan. Yo me fijo la cantidad de gente que entra al video. Como lo pongo en privado, para saber si entran, porque en realidad cuando lo pongo en privado es raro que entre alguien de afuera porque no sabe que está ese video. Prácticamente entran ustedes. Y tengo 0 ingresos de personas ahí, en el video de la semana pasada. Y ahí yo lo explico lo que quería que lean. Las tres tradiciones científicas. Ah, yo no, Sí, escucho. A ver, Lucila, no, ¿no que las le decía leíste, que no no? había entrado en el. Lucila, ¿las leíste? ¿De qué se tratan? No, profe. No. No, no, no. Bueno. Pero es honesta, ¿ves? Bueno, eso es bueno. Traté de ponerme al día con el primer capítulo, eso sí, Ajá. pero después no, todavía no. Bueno. Voy a aclarar un poco qué son las tres tradiciones científicas, porque esto nos va a venir bien para darle el contexto a todo el tema de Galileo. Organicista, Claro, la primera es la tradición organicista. La tradición organicista tiene que ver, como su nombre lo dice, con organización. Esa tradición sigue la línea de Aristóteles. ¿Y qué es la línea de Aristóteles? ¿Qué es el organicismo en la ciencia antigua? El organicismo tiene que ver con que todas las ideas están centradas en lo que ellos llamaban, que ni siquiera lo llamaban filosofía natural, sino que lo llamaban eh, lo que es el origen del conocimiento. Eh, esta tradición pone en auge todo el conocimiento a través de la lógica. Todo el conocimiento es algo lógicamente organizado. No puede haber cosas sueltas que no sigan patrones lógicos. O sea, la lógica es lo que va a dar pie a toda una organización, no solamente de la ciencia, sino de todo tipo de conocimiento. Esta es la idea, es una idea muy fuerte aristotélica, porque según Esto es lo de Aristóteles, los silogismos de Aristóteles. exacto, de ahí provienen muchas de las cuestiones que todavía hoy en día seguimos usando de Aristóteles, principalmente la lógica bivalente. La esa que se lógica, percibe con los sentidos. todo Claro, lo que se percibe, del sentido claro, común. exacto, tiene que ver con el sentido común, los sentidos que tiene el ser humano con respecto a la naturaleza, y toda esa organización tiene que seguir patrones lógicos, tiene que seguir la idea de causa-consecuencia, que después va a venir en el Renacimiento bien demarcado por Descartes y otros filósofos del Renacimiento, ¿no? Pero lo más interesante acá es que si hay algo que desarrolla completamente Aristóteles, es una lógica para que eh, evitar en el conocimiento y principalmente en la filosofía natural, en las ciencias naturales, esa falta de inconexiones que se pueden dar entre los hechos. Si hay un hecho y hay una causa, inmediatamente esa causa genera consecuencia. Y si yo tengo una consecuencia de algo, es porque hay una causa que la tuvo que generar. Esa relación, que sigue patrones lógicos,
no pueden ser más que organizaciones que tienen que venir de la mente humana, o sea que la mente humana genera esas organizaciones. Y esa tradición está muy fuertemente arraigada durante todo el medioevo. Es una tradición muy fuerte que va a permitir a muchos estudiosos de la naturaleza, podríamos decir, para no hablar de física, porque esa palabra no existía, y tampoco recién filosofía natural, con Galileo podríamos empezar a hablar de los primeros filósofos naturales, ¿no? Tampoco se estilaba decir filosofía natural. Pero lo más interesante acá es que es una organización que sigue patrones, que está muy centrada también en lo empírico, que está muy, o sea, es una organización que tiene una doble, una doble connotación. Es decir, por un lado está lo empírico, que está dando la organización sobre los hechos. Si hay un hecho es consecuencia de otra cosa. Ejemplo, cuando a Aristóteles le preguntaban por qué las trayectorias de la caída de los objetos son en dirección al radio terrestre, Aristóteles le decían porque busca su lugar natural, pero le decían, ¿pero qué es buscar su lugar natural? ¿Por qué proviene esa trayectoria? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la causa de esa trayectoria? Y la causa estaba centrada en esa organización del cosmos. Ahí está la palabra por qué es una tradición organicista. Si el cosmos hubiera estado organizado de otra manera, que no sea con movimientos circulares y un plenum donde estaba lleno de éter, y generar torbellinos alrededor de la Tierra, los movimientos terrestres no podían ser rectilíneos y radiales, porque ese torbellino, ¿qué es? A medida que yo estoy en la periferia me muevo circularmente, pero cuando me acerco al hoyo, el movimiento es radial. Entonces, la causa de ese movimiento radial es porque hay una organización cosmológica detrás de ese movimiento, que sigue patrones lógicos, como por ejemplo, para que haya movimientos circulares, el movimiento circular proviene de la perfección del círculo, o sea, dado que el círculo es la figura más perfecta que hay, las esferas son las formas más perfectas que tiene el universo, dada esa idea central de Dios que tenía Aristóteles. Lógico. Exacto, eso genera movimientos circulares y cada movimiento circular puede producir un movimiento rectilíneo lineal dentro de la capa, debajo de la región sublunar, que sería la región nuestra. Y esa organización, donde hay dos regiones, donde los movimientos son distintos, esa organización permite explicar por qué las cosas en la Tierra caen en línea recta. Y cuando Aristóteles decía por qué buscan su lugar natural, porque toda esta organización permite que la única alternativa que tenga un objeto al caer en la región de la Tierra, en la región sublunar, sea en línea recta y en forma radial, que es buscar justamente lo que él decía, su lugar natural. Ahora bien, esta tradición, que como se puede ver tiene que ver con premisas lógicas para llegar a una conclusión, dado un Dios creador, dado un efímero, si quieren, no Dios, como decía Aristóteles, el efímero, estrellas fijas, movimientos circulares, un plenum, entonces, conclusión, movimientos en línea recta alrededor de la Tierra. ¿Se dan cuenta la organización lógica? Esa es la organización lógica en el ejemplo que yo le estoy dando. Es un ejemplo muy bueno que le estoy poniendo, porque es algo de lo que ya hablamos y permite comprender por qué esta tradición organicista, que va a recorrer casi 15 siglos, no un día, es una tradición muy fuerte para la ciencia. ¿Sí? ¿Se entendió en qué consiste esta tradición? Ahí la pueden leer en Boido. Él hace un bosquejo de esta tradición. Es muy interesante esta tradición. ¿Sí? Hoy en día también se sigue pensando. Mucha gente piensa tradicionalmente en la ciencia de esta manera. ¿Entienden? A ver si hay preguntas de esto. Se dan cuenta que para hacer preguntas de esto sería bueno que vayan leyendo, ¿no?
lo que yo les digo. Así pueden preguntar. Y vamos discutiendo y yo no me transformo en un Tato Bores hablando de un monólogo. Bien, ahí encontraste, Sergio. ¿Cuál es la otra tradición que habla Boido en el libro? A ver. Neoplatonismo. Claro, el neoplatonismo o tradición mística también se la conoce. En esta tradición las cosas cambian un poco. Ya no está centrada en Aristóteles, sino en Platón. Y es una tradición que no solamente Platón está detrás de esta tradición, también están los llamados pitagóricos. Después es una tradición que Kepler va a tomar mucho. Es una tradición muy amiga de los protestantes cuando venga el medioevo, cuando vaya finalizando el medioevo y empiece el Renacimiento. Porque es una tradición que se piensa en que la ciencia conserva algo de miticismo. ¿Qué quiere decir esto? Que las cuestiones científicas no son solamente cuestiones organizativas y lógicas como plantea Aristóteles. Por supuesto que la lógica está presente, pero está presente a través de una creencia, de algo místico que está por detrás de eso. Es decir, el caso de los pitagóricos no es casualidad que la matemática se pueda presentar tanto en la música como en la construcción de edificios. Eso es una cuestión tal vez metafísica del creador que permitió que haya algo en común que está detrás de eso y que se rige por patrones que solamente algunos pocos entendidos pueden comprender. De ahí el viejo cartel que tenía la Academia de Platón: aquí no entra nadie que no sepa geometría. No sé si saben. Platón no permitía que entrara nadie a su academia si no sabía geometría. De ahí viene toda una tradición esa es una tradición mística, y cuando se descubría algo matemático, algún hecho matemático, por ejemplo las proporciones áureas, con lo cual se construyó el Partenón, no sé si saben, la sección áurea, que es una de las secciones de todos los rectángulos que puedo uno dibujar, el más armónico es el que respeta una proporción áurea. Y si uno construye una ventana con las proporciones áureas, esa ventana es la que permite ingresar la mayor cantidad de luz posible, por ejemplo. No sé si saben todas esas cosas. No sé si han leído todas este tipo de cosas. Esto es lo que pasaba en la tradición mística antigua, que estaba centrada en Platón, que luego se va a convertir en una tradición que lo va a llevar a Platón durante todo el medioevo y que va a estar muy arraigada en los protestantes más que en los católicos. Los católicos siguen más bien la tradición organicista de Aristóteles, porque están muy metidos con su cosmología, porque encaja perfectamente con el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Entienden cómo funciona por qué son importantes estas tradiciones? Le dan el contexto en el cual se va a desarrollar después la ciencia. Cuando a Kepler le pregunten después, ¿cómo usted descubrió que las órbitas de los planetas son elipses, donde el Sol ocupa uno de sus focos? Él no va a poder decir que viene de alguna organización lógica, de una cosmología, no. Él va a decir, es algo místico, algo se me iluminó y se me presentó adelante de mí y yo pude dar cuenta de ello. Que es muy distinto a hablar de una organización previa, ¿no? ¿Entienden la diferencia entre algo místico y algo organizado? Lo místico está más bien relacionado con lo esotérico, con las creencias, con las leyendas urbanas, si quieren. ¿Me siguen? Sería bueno que lean el capítulo. ¿En qué capítulo está, Sergio? En el capítulo 2, ¿no? Sí. En el 1, al finalizar el 1. En el 2, perdón. Al finalizar el 2. ¿Principio o final? No, páginas 59 y 60. Ah, perfecto. Ahí lo tienen, ahí lo están poniendo. Léanlo, es muy bonito esto, porque esto tiene que ver, por ejemplo,
En la academia de Pitágoras, los pitagóricos, que era una secta pitagórica, que tenían dibujada la estrella de David de 5 puntas en la mano para poderse reconocer, para poder ingresar, ellos hacían descubrimientos. Uno de los grandes descubrimientos fueron las notas musicales, que siguen una octava parte de cada una, y eso hace que un instrumento suene perfectamente y en forma armoniosa. Esas ideas, que son todas místicas, ellos lo tenían conservado como un gran secreto. ¿Entienden? Seguían todas tradiciones, todo lo que es todo lo que es oscuro, ¿sí? Todo lo que es oculto es lo que estaba centrado en estas tradiciones. No se permitía ingresar a cualquiera, solamente algunos pocos entendidos podían ingresar. Esto era muy interesante porque es una tradición que Kepler es uno de los más importantes que la desarrolla, porque cuando a Kepler uno quisiera saber cómo Kepler sacó las 3 leyes planetarias, qué raro que tanta astronomía que enseñan ahí en el instituto nadie les habló en serio de Kepler. Sí, sí, a mí sí. Kepler fue un gran místico. Ni él sabe cómo sacó las órbitas de los planetas. Cómo dio en la tecla de la curva que deberían seguir los planetas, ¿no? Es increíble, pero piensa en lo Puedo pasar siguiente. del círculo a la elipse. A la elipse, claro. ¿Viste? Entonces, esta tradición es una tradición que pega bastante en el medioevo y principalmente en el Renacimiento, porque acá pone una línea divisoria entre católicos y protestantes. ¿Se dan cuenta del contexto? Los católicos tienen una organización, una tradición más organicista, mientras que los protestantes tienen una organización más mística. ¿Sí? Que está Lo muy único que me arraigada. pasa es que yo leo el libro, profe, y no puedo sacar todo lo que saca usted cuando voy leyendo. Claro. Eso sabe Me por qué. pasa. Esas acotaciones vienen De otro lado. de Cada vez como ir juntando de otros cosas. y a muchos veces estudios, más llegamos allá que a- solamente el libro, supongo. Claro. Que A va, ver, vos en el libro vas a encontrar algo de lo que yo digo. claro, hay Ten en un cierto cuenta- punteo. Exacto. Yo lo que te estoy hablando te pongo ejemplos. En los casos de los ejemplos, a veces algunos los toca Boido y otros no. Este ejemplo que a mí se me ocurrió recién con la organización del cosmos aristotélico para saber por qué los cuerpos caen en línea recta, es un ejemplo que se me ocurrió ahora porque lo he leído en varios textos. Yo acá tengo, si vos me decís, yo tengo la colección de Gredos de todo Aristóteles. Yo he leído casi toda esa colección. Yo cuando estoy al cohete leo, cosa que mucha gente no hace. ¿Entendés? Leo mucho. Y Es el- retener también, ¿no? Porque no solamente leer, sino que hay que retener. Lo que pasa es que yo tengo Bien. buena memoria, aparte. Lo que leo me lo acuerdo. O sea, aparte de todo, tengo buena memoria. Me acuerdo. Pero eso, ¿por qué logro hacer eso? ¿Sabés por qué lo logro hacer? Porque estoy entrenado así. Acá en mi casa, yo era chiquito y se acostumbraba a leer. Era normal tener lectura. Era cosa de todos los días. Lo que no era de todos los días era mirar la televisión, por ejemplo. Yo estoy acostumbrado a leer. Acá se leía. Yo sabía leer antes de ir al colegio. Me enseñó mi abuela a mí a leer. Mirá, esta es mi biblioteca. Mirá lo que tengo. ¿Ves? Donde estoy sentado. Acá tengo otra de este lado donde tengo otras cosas. Y tengo otra biblioteca adentro, en la casa. Esta es la biblioteca del estudio. Yo estoy todo el día leyendo. Acá viene, día por medio viene Mercado Libre con algún libro que compro en España, en Alemania. Todos los días, sí. Y cuando no me encuentra se lo deja acá a la vecina porque sabe que es para mí. ¿Entendés? Yo en este momento estoy gastando, creo, en promedio 30.000, 40.000 pesos todos los meses en libros.
solo el libro. ¿Te das cuenta? Por eso lo que vos ves es el resultado de toda una vida. Y yo gasto eso. Yo capaz que no te voy a... Yo no salgo a ningún restaurante a comer, pero tengo todos los días, tengo un parque bárbaro donde me siento abajo de un árbol y me pongo a leer. Ah, La paso bárbaro yo así. sí. Depende con lo que a uno le guste hacer. Es una forma de vivir también. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Vos lo que ves es que vos me decís, yo no saco esas conclusiones, porque yo leo mucho. Yo no le pido a la gente que lea lo que a veces leo yo o lo que lee otro, pero sí les pido que algo lean porque hace bien. Claro, claro. Incrementa el vocabulario, tienen dicción para hablar, cuando tienen que argumentar. ¿Argumentación de dónde viene? Del vocabulario. Es mentira que no hay que memorizar, hay que memorizar mucho. Yo conocí un profesor que ahora falleció hace un poco de tiempo, y hablaba 9 idiomas. Lo conocí cuando estaba en España. Le agarró Alzheimer. Viste que el cerebro se te va deteriorando. Y ¿sabés cómo él pudo contener la enfermedad? Todos los días traducía alguna novela a algún idioma. Entonces el ejercicio mental que tenía que hacer de memorización, vos no te dabas cuenta que tenía Alzheimer. ¿Entendés? Porque el tipo se mantenía lúcido por el esfuerzo mental que tenía que hacer para moverse de un idioma a otro. Un día traducía al francés, otro día al alemán, otro día al ruso. ¿Entendés? Claro, contrarrestaba la oposición. Exacto. Él me regaló muchas cosas de las que tengo. Yo me conecté con mucha gente así. Yo Claro, tengo mucha cultura, ese es el tema. claro. Ustedes dieron con alguien que tiene, aparte de saber física, tiene un brebaje, por eso puedo enseñar estas cosas también. Y puedo decir cualquier cosa de lo que es estúpido, porque yo sé lo que es estúpido y lo que es serio. Claro. Tengo una idea de cómo es lo que es conocimiento serio. Ojo, conocimiento serio no quiere decir que sea solamente ciencia. Hay conocimiento que no es científico y es serio. El conocimiento de la historia para mí es muy serio y no es ciencia la historia. ¿Está? Estas son cosas muy interesantes. Fíjense, volviendo al ruedo con las tradiciones, para mí es fundamental que ustedes puedan darle contexto, porque esto da contexto a lo que vamos a seguir haciendo. Falta una tercera tradición, El ¿no? Que mecanicismo. también está ahí. ¿Cómo? El mecanicismo. El mecanicismo. Pero esa tradición es del Renacimiento ya, no es una tradición que viene de la antigüedad. Es una tradición que se centra, si uno le quiere poner un inicio al mecanicismo, que no lo puede poner un inicio tajante, una fecha, decir acá empezó el mecanicismo, ¿no? A partir de acá, Empezó el peronismo, por ejemplo, si vos le querés poner una fecha al peronismo, vos decís le pongo el 17 de octubre, pero el peronismo no empezó el 17 de octubre, empezó mucho antes. ¿Se dan cuenta? Vos no podés dar una fecha exacta cuando empezó, porque el 17 de octubre fue una situación puntual. El mecanicismo fue igual. Esta tradición mecanicista, todo el mundo le pone la fecha 1600, a partir de René Descartes en la Francia católica. Es mentira, es una tradición que se viene dando mucho antes del 1600. Es como que van sacando cosas de otros pensadores y se va armando. Claro, y se van armando esas tradiciones. ¿Dónde culmina? ¿Dónde tiene, podríamos decir, el armado completo, la frutilla de la torta, el mecanicismo? En los principios de Newton. El mecanicismo se cristaliza con los principios matemáticos de filosofía natural de Newton. ¿Entienden? Podríamos decir, bueno, desde 1600 a 1686 que publica Newton sus principios matemáticos, ahí podríamos hablar de toda una corriente que va creciendo dentro del Renacimiento hacia la Edad Moderna. Pero eso no es cierto totalmente. El mecanicismo la vamos a desarrollar un poquito más adelante, cuando lleguemos a Galileo en el mecanicismo. Pero para tener una idea de lo que es el mecanismo es pensar el funcionamiento del mundo como un gran reloj.
comparar el mecanismo de un reloj con el funcionamiento del mundo. Es decir, donde el Dios creador armó ese reloj, ese gran mecanismo, donde se impartieron determinadas condiciones para que eso funcione. Hay dos variantes. Una es pensar que es un Dios, el Dios puede ser de dos tipos, como lo plantea el mecanicismo. Puede ser un Dios donde su creación fue única y él nunca más intervino, un Dios no intervencionista, podríamos decir, o pensar en un Dios intervencionista, como muchos han pensado. Es decir, si lo comparamos con Dios, lo comparamos con el relojero, podríamos decir, el reloj que creó un relojero no necesita más cuerda ni nada y tiene movimiento eterno, ese mecanismo, y ese sería un tipo de Dios creador. Y otro tipo de Dios creador podría ser un Dios relojero donde cada tanto le tiene que dar cuerda al reloj para mantener todo funcionando. O sea, hay dos maneras de pensar el mecanicismo. O sea, la metafísica que está detrás de la física del mecanicismo puede ser en un Dios intervencionista y en un Dios no intervencionista. Esto tiene mucho que ver cuando uno quiere después comprender las leyes de la naturaleza y principalmente las leyes de la física. No es lo mismo un profesor que crea para enseñar física que las leyes, cada tanto hay algo que tiene que intervenir para sostener esas leyes, que un profesor que crea que esas leyes son inmutables y que nadie tiene que intervenir para que sean de esa manera. Y que no va a haber ningún cambio porque esas leyes son únicas e irrepetibles. ¿Se dan cuenta? Eso está la idea de Dios detrás de eso. Entonces, si uno quiere enseñar, tiene que saber también sobre qué bases va a enseñar. Esto tiene mucho que ver con la enseñanza y con la comunicación al otro. Sí, escucho. ¿Alguien va a decir? No, es mi hijo, está hablando atrás. Perdón. Saco el micrófono. No hay problema. Perdón. Si quieren preguntar, pueden preguntar si están leyendo lo que estoy sobre el capítulo. Esta parte es muy importante. El mecanicismo es una corriente que ya podemos hablar ya del Renacimiento y un poquito antes también. Está muy organizado el tema del mecanicismo. Así, está muy desarrollado ya en el medioevo, que se va a cristalizar en el Renacimiento. O sea, son tres tradiciones: la organicista, la mística o neoplatónica y la mecanicista. Esas tres tradiciones le van a dar el contexto a toda la física hasta llegar, podríamos decir, al siglo XX. ¿Se entiende la idea? ¿Cómo se piensa esto? ¿Cómo está armado? No sé qué me dicen. A ver si hay alguna pregunta. Esto es interesante. Cuando empezamos a desarrollar toda la ciencia, hay varios puntos en el medioevo que son interesantes de destacar antes de llegar al Renacimiento, en base a estas dos tradiciones y el montaje que se va armando sobre el mecanicismo, ¿no? Piensen que las tradiciones antiguas, como la organicista y la neoplatónica, son tradiciones que tienen mucho peso. Por ejemplo, en el siglo XVI, donde lo podemos ubicar a Copérnico, ¿no? Mediado del siglo XVI, estas tradiciones, como por ejemplo la tradición organicista, viene a decretar en todo el medioevo, hasta llegar a mediados del siglo XVI, que el objetivo del ser humano no tiene que estar centrado en develar los misterios de la naturaleza. Por eso les pegan a los neoplatónicos místicos, que son los que buscan develar todos los misterios con los que Dios creó el mundo, donde están las matemáticas. Las matemáticas eran algo prácticamente, podríamos decir, el que se dedicaba a las matemáticas era altamente herético, era algo que estaba prácticamente
prohibido en el principio, porque la búsqueda de la salvación humana no podía estar en develar en los misterios que Dios quiso en su creación. El ser humano no se podía dedicar a eso, porque era como violar la creación. El ser humano tenía que obedecer las leyes de la creación a través del Testamento, del Antiguo y después del Nuevo Testamento, y seguir los pasos, y el ser humano debía ocuparse de la salvación de su alma y no de buscar cómo funcionaban los cielos, sino cómo ir al cielo debería ocuparse. Porque todas las respuestas llegaban a Jesús, era una de las... Exacto, muy bien, bueno, vamos entendiendo, ahí vamos. Estas son las cosas que quiero que participen ustedes. Muy bien, Jessica, cómo cuesta, pero bueno, ahí se está No, es que a alargando. veces... Le juro que a veces, o sea, no quiero interrumpir porque yo sé que si no parece un monólogo, por eso dejo abierto el micrófono, por ahí se me... Participá, me gusta que hablen, me gusta que puedan decir algo. No importa que esté malo, si lo leíste y por ahí te pregunto, no importa lo bien o lo malo, ustedes están muy preocupados por quedar bien. No, yo no es eso, no es miedo a equivocarme. Perfecto. Es lo que siempre le digo a mis estudiantes. Acá ustedes están para aprender, o sea, y es el momento de equivocarse. Claro. Así que hablen, no digan, y al que se ría, bueno, lo lamento, pero es el momento en el que tienen que... No es miedo a equivocarme, no, para nada. Perfecto. Es que lo estoy escuchando atentamente, no. Y sé que es mi momento para decir una burrada, lo siento, pero... Totalmente, tenés todo el derecho. Yo estoy de este lado, ahora le toca a usted. Claro, y está correcto, y es lo que yo espero de ustedes. No espero otra cosa. Les decía que toda esta tradición que viene del medioevo y que se empieza a cristalizar dentro de este contexto, cómo se empiezan a dar indicios de los conocimientos de la ciencia. Hay un grupo que surge en el siglo XII, que normalmente Boido por ahí los menciona en el libro, no sé en qué capítulo, que por ahí cuando lo sigan leyendo lo van a encontrar, que es el grupo de los mertonianos, que siguen a un señor que se llamó Merton. Y los mertonianos dieron, aunque no lo crean, dieron con dos conceptos que luego Newton los va a desarrollar muy bien, que son los conceptos de velocidad y aceleración. Fíjense de dónde surgen esos conceptos. De los mertonianos. Yo creo que nadie les debe haber hablado de los mertonianos nunca. No, nunca. Esta idea, donde ya se estila la idea de velocidad y aceleración, como cambio de posición y doble cambio de la posición, el ritmo de cambio, ¿no? Que surgen con estos grupos que están generalmente invadidos por jesuitas, vienen del área católica. Pero lo interesante de esto es que todo lo que el catolicismo hace, cuando empiezan a surgir estos grupos, es plantear una reforma dentro de las creencias eclesiásticas. ¿Qué significa esto? Esta reforma tiene que venir a permitir, si quieren entre comillas, a que el ser humano no está solamente en el mundo para buscar su salvación divina y buscar, como es, la salvación de su alma buscando los cielos. O sea, no solamente tiene que saber buscar la salvación de su alma en el cielo, sino también tiene que saber indagar de cómo funcionan los cielos, que es lo que estaba prohibido prácticamente. Fíjense que esto va muy en contra de lo que hicieron los antiguos. Los antiguos tenían conocimientos de todo tipo. No sé si ustedes saben que si yo les pregunto a ustedes quién inventó la máquina de vapor, si vamos a la parte tecnológica, ¿qué me dicen? ¿O en qué tiempo se inventó la máquina de vapor? A ver. ¿En qué tiempo? ¿Cuándo pensaron que se inventó la máquina de vapor? Las primeras locomotoras. Fue en Inglaterra. Porque con la revolución industrial, o sea, la revolución industrial como se empezaron a usar ese tipo de mecanismos.
pero Claro, en la revolución industrial, estamos hablando fines del siglo XVIII, principio del XIX, ¿no? Para poner un rango. Pues están equivocados, porque pero el primero que inventó una máquina de vapor fue Herón, en Alejandría, en el siglo I a.C. Había inventado un vehículo para pasear al rey. Había inventado un sistema mecánico que abría las puertas del templo con vapor. Herón fue el primer inventor de la máquina de vapor. Y me van a decir, ¿cómo del siglo I a.C.? ¿Y qué pasó hasta el siglo XIX? Pasaron 19 siglos, 18 siglos si querés. ¿Qué pasó? Pasó lo que Galileo intentó revertir en pleno Renacimiento. Pasó que cuando empezaron los primeros 10 siglos después de la muerte de Cristo, estaba totalmente prohibido indagar sobre toda el área católica, indagar de cómo el ser humano tiene, estudiar cómo funcionan los cielos, cómo descubrir lo que está detrás de la creación, podríamos decir. Las matemáticas se la tenían como algo terriblemente malo, porque las matemáticas era el lenguaje con el que Dios creó el mundo, y por lo tanto conocer ese lenguaje es creer violentar la lengua del creador. Miren cómo se la consideraba las matemáticas. Sin embargo, podríamos decir después del siglo X, principalmente ya en el siglo XII, empezaron a haber revueltas con estas ideas dentro del mismo ámbito católico. Ahí aparecieron las guerras entre los franciscanos, los jesuitas, los dominicos. ¿Entienden? Por eso de ahí aparecen los nombres de los papas, ¿no? Los que seguían los franciscanos. Sí, Herón, no Nerón, Herón. Muy bien. Seguían a los franciscanos, seguían, y de ahí Francisco, los que seguían a los jesuitas, ¿sí? Los que seguían a los dominicos. Y aparecen estas corrientes donde empiezan a plantear que la iglesia necesitaba una reforma, y se empieza a desarrollar una reforma. Esta reforma empieza a surgir a mediados, podríamos decir, en los primeros 30 años del siglo XVI. A ver, sí, XVI. Pero ¿qué sucede? Cuando empieza esta reforma, donde se empiezan a permitir que la fe católica empieza a permitir que empiezan a indagarse los movimientos de los cielos, aparece el gran Copérnico, Nicolás Copérnico, que con su libro de las revoluciones de las esferas celestes pone en el tapete toda la cosmología aristotélica. Que eso lo deben haber escuchado, supongo, ¿no? A ver. ¿cómo se llamaba el libro? De las revoluciones de las esferas celestes. Yo tengo una traducción acá. ¿Nunca lo leyeron el libro de Copérnico? Es un lindo libro para leer. No. No, profe. El libro de Copérnico es un libro que permite comprender bien por qué se entabló esta reforma, pero qué pena, porque Copérnico tenía su resquemor en publicarlo, y mejor que no lo publicó en vida, porque antes de morir, como la Iglesia Católica venía perdiendo con los protestantes, y estas ideas de reformistas eran ideas muy allegadas a los protestantes, principalmente a la tradición mística, la Iglesia impone una fuerte contrarreforma para volver a los orígenes, donde el ser humano debe buscar su salvación, debe indagar cómo ir al cielo y no cómo funcionan los cielos, como lo dice Boido en su libro. Y
en ese punto, lo que sucede es que esa contrarreforma empieza a hacer persecuciones, porque esa contrarreforma se impone muy fuerte. Entonces a Y todos ahí los los seguidores tenemos católicos. ¿Cómo? Y ahí tenemos la Inquisición. Ahí viene la Inquisición, aparece lo que se llama la figura del comisario del Santo Oficio, aparecen muchas cuestiones relacionadas con esta contrarreforma que va a tener que hablar durante muchos años después de su de cuando a partir de donde se entabla, ¿no? Ya vamos a ir viendo con detalle a partir de cuándo, pero esta contrarreforma agarra la muerte de Copérnico, donde él había establecido esta mal llamada revolución copernicana, porque eso es un nombre Whig, si queremos, o sea, es algo que Claro. vemos desde ahora, es un anacronismo, pero en realidad Copérnico, con respecto, él nunca intentó ir en contra de la contrarreforma, digamos, porque él sabía muy bien cómo proceder, y el libro se publicó después de su muerte, lógico. Ese libro trascendió hasta, podríamos decir, hasta 1615, que es cuando se prohíbe completamente el copernicanismo desde la fe católica. Después vamos a ver qué sucede en ese año, es un año interesante para discutir. Y bueno, yo quisiera que lean hasta acá, que era la idea de hoy, para los que no leyeron, no sé. Y ver si pueden seguir con el capítulo 3. A ver qué me dicen. La idea es seguir con el libro leyendo y ver si pueden seguirlo al libro. Así me van comentando, ¿sí? Leer hasta el 3. 3 y 4, si pueden. Dos capítulos. El 3 es el que empieza a hablar de Galileo, ¿no? Galileo, hay que ver, empieza muy... ahora, a ver, hace toda la introducción de Galileo. Cuidado porque después se puede confundir, porque hay un salto a los protestantes donde aparece la figura de Kepler. Vamos a tratar de hacerlo distinto que el libro. Vamos a tratar de seguir primero toda la parte católica y después retomamos de nuevo todo lo protestante. No vamos a ir salteando. No vamos a hacerlo lineal. La idea es seguir una rama primero. Vamos a seguir el área católica y después vamos a pasar un poquito a los protestantes. ¿Está? ¿Okay? Esto es interesante porque las ideas de los protestantes están centradas en la tradición mística. ¿Se dan cuenta? Principalmente en Kepler, muy fuertemente en Kepler, en Giordano Bruno, ¿sí? En Tycho Brahe. Sin embargo, todo lo que es católico está centrado en Galileo y en los seguidores de Galileo, Torricelli, Boyle, que van a dar que hablar en el mundo moderno después. ¿O ustedes no estudiaron las leyes de los gases de Boyle? ¿No estudiaron cómo midió la presión atmosférica Torricelli? ¿O no estudiaron nada de eso? Eso es muy común. El barómetro. Después toda la parte protestante que se dedicó a la medición de la temperatura, donde aparece Fahrenheit, Celsius. Eso se desarrolló todo en los países nórdicos. O sea, la idea es ir entrando ya a Galileo la semana que viene. ¿De acuerdo? A ver si pueden leer capítulo 3 y algo del 4. ¿Sí? Perfecto. Entonces, Vamos a tener que Bueno, hacer- entonces- de Pisa y Padua. Bueno, y hoy hasta acá. Profe, Sí, escucho. el miércoles tenemos clase igual. Ah, el miércoles es el feriado, ¿no?
Es el feriado del censo, por eso Tenemos 2 miércoles, sí, que bueno, el 18 era como un asueto, no sé cómo se toma. el 18 lo declararon feriado por el tema del censo. Sí, 18 y 25 es feriado. Bueno, no sé, les mando un correo de última. Déjenme mirar a ver qué pasa, si virtual no hace falta. Y lo que pasa es que ustedes están en... Si es así, tendrían que leer por lo menos 3, 4 capítulos para avanzar. Yo les aviso algo, yo los poquitos temas que estamos proponiendo no los voy a recortar más. ¿Está? Si no nos encontramos, tienen que estudiar con los videos solos. Después haremos algún encuentro. Déjenme mirar y les pongo entonces qué hacer, porque yo no me acordé de esto hoy, realmente no me acordé. Así que bueno, les digo y les digo qué hacer. Ya saben lo que tienen que hacer si tuviéramos el miércoles que viene. Si no tuviera, le agrego lo del otro miércoles. Ya tienen para el miércoles que viene y después le agrego algo más para el otro miércoles. ¿Está? Sí, sí. Si no hay clases o no sé. El otro miércoles es el feriado del 25. Claro, entonces ya tienen 2 miércoles. De cada 3 miércoles nos veríamos. En ese tercer miércoles tendrían que tener completo todo lo que les dejé para el primer miércoles y para el segundo. ¿Está? Ujú. ¿De acuerdo? Sí. Yo subí un escrito al drive del... Lo pudo ver. Bueno, yo les Con mando respecto- un correo con por respecto al plataforma. A ver, alguien me está preguntando algo. Sí, Guillermo, no te escuché bien. Sí, no, que yo había subido una especie de resumen de escrito con respecto al capítulo 1 en el drive. ¿Lo pudo ver, digo? Sí, bueno, pero eso está muy bueno. Yo lo vi tu trabajo. Que te dije que estaba bueno hace un miércoles atrás o pero dos. No, ese es el que me dijo el de anacronismo y Ajá, más subiste otro. después Déjamelo subí otro mirar. más que habla sobre el tema de Aristóteles, sobre la parte de Aristóteles Perfecto. del capítulo 1. No, porque Sí, yo vos voy lo venís escribiendo, siguiendo. los voy No lo llegué a escribiendo. mirar lo tuyo. Déjamelo mirar esta semana. Y ahí, si está bueno, te mando un correíto. ¿Te parece, Guillermo? Dale, no hay problema. No, porque yo vengo Perfecto. por ahí, no participo mucho en clase, no, pero yo más o menos, como me cuesta leer un poco, voy leyendo, voy escribiendo y por ahí lo escribo y ya lo subo. Entonces ya lo Perfecto. utilizo 2 veces. No hay problema. No hay problema. Listo. Pero sería bueno que comentaras lo que hiciste. Porque a mí me gustaría que lo comentes también. Pero bueno, la semana que viene, si esto es así, de acá 2 semanas, 3 semanas nos estaríamos viendo. ¿Está? Sí. Pero les voy a mandar lo que tienen que hacer para el segundo miércoles. Ya para el miércoles que viene saben que tendríamos que hacer capítulo 3 y 4 de esto y todo lo que les dejé de física teórica. Y después les voy a poner algunas cosas extras, se las voy a mandar por mail. Esas cosas las voy a preguntar. Si hacia ahí no pudieron hacer esto, y bueno, ya ahí va a ser casi irrecuperable por los temas. Hago un punteo. Yo diría no agregar más cosas, profe, porque si hasta hoy estamos así, si se agregan más cosas en el feriado va a ser peor, ¿o no? Pero, a ver, el O sea, feriado cosa de está- poder aprovechar el feriado del, por ejemplo, del 25 para ponerse al día, digamos. El del 18 hacer esto, lo que había que hacer para hoy y para la clase pasada y la anterior. A eso voy yo. Y el 25 ver, a ver qué usted ponga, pero no sé, digo a eso, usted ponga lo que tenga Lo que que les poner. dejé pero- hoy es muy poquito. Es muy poquito. Para una semana está bien, pero para 2 semanas ya eso es nada. Tienen que ponerse a estudiar. Profe, entonces de lectura terminaríamos capítulo 3 y 4 Y nada más de eso. Y después les daría... de lectura. Déjenme mirar. De los videos. Vemos, casi me caigo. Los videos tienen que llegar hasta De Galileo. epistemología tenemos que ver. Esperá que Ah. lo de epistemología lo mando todo por mail. Mañana me voy a sentar y les voy a escribir un mail sobre qué videos mirar de epistemología. Mañana les voy a mandar un mail por plataforma a todos para que sepan lo que hay que hacer de las 2 materias. Ya hoy les marqué lo de para cada miércoles, así tienen para cada miércoles qué hacer. ¿De acuerdo? Mañana mando un correo bien detallado porque ahora me agarró en frío esto, no me acordé de esto, realmente no me acordé. Claro, son 2 miércoles que hay de ahí dando vuelta.
¿tá? Se tiene que poner a estudiar. Sí, profe. Hay otra. ¿Está? A mí me llevó el día del... Bueno, estamos grabando y va a quedar todo grabado. El día del coso del GeoGebra, ay, sí. Tuvimos un inconveniente en la escuela, grave, o sea, nos entraron, no, derribaron la puerta de la escuela en una manifestación y bueno, no pudimos salir de la escuela, que les avisaba a las chicas, la policía nos sacó de la escuela. Qué vergüenza. ¿Qué quieren que les diga? Pero no me llama la atención tampoco. Así que bueno. Bueno, pero más allá de eso, déjenme mirar bien y les mando un correo con las dos cosas de cada materia. Les mando uno para epistemología y uno para física teórica, si quieren bien separado y saben bien lo que hay que hacer. ¿Está? Está Bueno. bien. Profe, respecto a los videos de álgebra, yo sé que tenemos que ir, pero aproximadamente, o sea, ¿cómo vamos avanzando con los videos de álgebra? Los videos de álgebra yo me vengo haciendo como una secuencia, veo uno de fiteo de un año, el otro, uno de álgebra, uno de análisis. Les recomiendo que hagan, si miran los de álgebra, empiecen con la serie de el tramo 1, que está así puesto, son dos tramos que tiene, el tramo 1 del 2021. Si hay algo interesante del 2020, de ahí yo lo digo y lo mando al video del 2020. Pero no miren los del 2020, miren los del 2021, que son mejores. La hemos dado de otra manera, está mejor organizada. Miren esos, Jessica. ¿Está? Voy por las hojas de color, ¿ves? El verde era 2020 de fiteo. El celeste, 2021. Claro, pero no tenés que hacer eso porque te vas a volver loca. Yo te dije, seguí todo 2021, no 2020. Tanto de pero yo había empezado a ver el 2020 y después, bueno, cuando dijo no, 2021 ya tenía puesto lo del 2020. O sea, claro, bueno. Lo que no hice es mirar hasta el 15, pero... Tenés que mirar. Para álgebra, conviene el tramo 1 nada más, no el tramo 2, porque el tramo 2 No, tramo 1. Tramo 1, las dos primeras, digamos, los dos primeros temas que son hasta sistemas lineales. Cuando vos ves un video que dice espacios vectoriales, eso todavía no. Porque eso es muy complejo, por lo menos la primera parte, que tiene toda la parte de geometría vectorial y sistemas de ecuaciones, que eso sí les hace falta. Y ahí está explicado cómo se resuelven los sistemas en GeoGebra, cómo pueden graficar, qué es un determinante, todo eso le hacen falta, esas cosas. No, pero por eso aprovecho que lo tengo como en directo, que por ahí se entiende más que escribiendo el mail y haciendo la pregunta por mail. Por eso lo pregunté ya No me molesta que me pregunten, al contrario, lo que sí, no se abataten. Vuelvo a repetir. Ahora les voy a marcar qué videos quiero, hasta dónde quiero que lleguen en cada una de las cosas y les voy a poner un orden y se los voy a mandar por correo bien organizado. ¿Está?